Buenos días para todos. Pues para nosotros es muy importante hacer parte de este tema porque lo primero es que, pues, que nos convoca acá, que en este caso es un geoparque que tiene como nombre Volcán Nevado del Ruiz, ¿cierto? Y muchas de las cosas que se han empezado a discutir es por qué un volcán, ¿cierto? Habiendo tantos volcanes y por qué el volcán del Ruiz en este caso es especial, ¿cierto? Aquí yo creo que pues, todos sabemos esa respuesta, por qué el Nevado del Ruiz es especial y por qué significa para el mundo lo que significa. Entonces la idea es de la presentación es irles mostrando poco a poco cómo empezó ese tema con el Nevado del Ruiz y cómo estamos hoy en día en el tema del monitoreo volcánico. Debemos partir del hecho de que el servicio geológico, lo que antes se llamaba Geominas, tenemos más de 100 años, tenemos 103 años generando conocimiento en este tipo, digamos que en todo el tema geológico, pero realmente ustedes ven acá, desde 1916 que se creó, digamos que empezó a funcionar todo el tema geológico en Colombia, realmente desde 1985, ¿y por qué en el 85? Porque fue la erupción del Nevado del Ruiz, la reactivación del Nevado del Ruiz, y desde acá, digamos que podemos empezar a hablar de que se inició algo formal, digamos que en el tema de investigación y evaluación de las amenazas, en este caso de origen volcánico. Entonces desde acá debemos partir de que todo este conocimiento, digamos que es muy importante, pero realmente en un volcán, en este caso el Nevado del Ruiz que tiene 1.8 millones de años, pues conocemos alrededor de 34 años y en ese momento no teníamos nada. Entonces vamos a irnos un poco, digamos que poco a poco adentrándonos en cómo fue evolucionando todo ese tema de la investigación y monitoreo volcánico en Colombia. Bueno, este sería lo que veríamos. Pues sería pues, de la tragedia del reto, todo lo que tenía que ver con los inicios del monitoreo, el monitoreo antes y ahora, y lo que hemos hecho hoy en día ya teniendo pues, toda esa institucionalidad y todo el tema, pues digamos, instrumental. Entonces, para iniciar debemos partir de pues, cómo empezó todo. Entonces, resulta que en el 84, 1984, pues nosotros en Colombia no teníamos pues, nada que tenga que ver con el monitoreo de volcanes y empezó a registrarse esto. Entonces, el 22 de diciembre del 84 empezamos a registrar unos sismos, bueno, se sintieron unos sismos alrededor, en este caso de Manizales, algunos de ellos pues, muy importantes, que digamos que en este caso fueron de hasta 4.5 grados, pues las estaciones sismológicas en esos momentos pues eran lejanas. Pero entonces, asociado con esto, se inició una preocupación por el tema de lo que estaba pasando con el Nevado del Ruiz. Entonces, adicional a eso, posteriormente, con visitas de campo, se corroboró que el volcán empezaba a registrar ruidos, empezaba a registrar muchos sismos y se empezaron a registrar algunos cambios en el glaciar asociados con unas coloraciones que empezaron a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que generó eso? Lo que generó fue, digamos que, una necesidad de empezar a entender qué es lo que estaba pasando con el volcán Nevado del Ruiz. Entonces, ahí se iniciaron muchas labores y acá estamos hablando de diciembre de 1984, ¿cierto? Casi un año antes de la erupción que todos conocemos del 13 de noviembre. Entonces, vamos a empezar a ver las acciones que se tomaron en su momento. Esta es la primera red de estaciones sísmicas que se instaló en el volcán Nevado del Ruiz. Se instalaron 4 estaciones que empezaron a ser operativas el 20 de julio del 85, ¿cierto? Estamos hablando de varios meses antes de la erupción. O sea, había un monitoreo sísmico que en su momento pues era lo que se tenía, que eran estaciones analógicas que había que ir al campo a cambiar el papel e intentar interpretar lo que los sismogramas estaban mostrando. En Colombia no existía, digamos que esa capacidad y en el mundo era también mínima de entender todo lo que tenía que ver con la sismicidad de origen volcánico. Había muchos sismólogos tectónicos, pero trabajar con volcanes es otro cuento, ¿cierto? O sea, es mucho más amplio que trabajar con sismicidad tectónica. Entonces, todas estas estaciones empezaron a ser operativas el 20 de julio con todo lo que implicaba en un volcán, ¿cierto? Con la necesidad de la interpretación y con la necesidad de empezar a entender, y no era fácil, ¿cierto? La información se recogía un día después. Entonces, asimismo, se hicieron medidas de control topográfico, se recibió apoyo de diferentes países para este tipo de medidas, y es así como, digamos que se seguía conformando ese monitoreo antes de la erupción. Acá vemos algunas de las imágenes que hacían parte de esos labores de campo para empezar a registrar información del volcán.
Entonces, acá está la doctora Marta, y acá quería mostrarles este sismograma, que es el primer sismograma telemétrico que tuvimos en Colombia. Y ustedes vean la fecha, que es el 17 de noviembre del 85, ¿cierto? O sea, 4 días después de la erupción. Entonces, antes de eso, pues la información no podía llegar telemétrica, en este caso, a donde se estaba concentrando toda la información recogida de campo y las mediciones que se hacían. Era esa necesidad. Entonces, esta información llegó después, donde ya pudimos tener antenas que transmitían esa información. Asimismo, digamos que todo el monitoreo no se basó solamente en la parte sísmica, sino que también hacíamos mediciones con distanciómetros, se hacían medidas para determinar todos los cambios físico-químicos del volcán, ¿cierto? O sea, todo lo típico que hacíamos en el volcán con las capacidades que se tenían hace 34 años. Entonces, todas esas medidas se tenía información, y vamos a ver cómo con esa información se construían pues, informes técnicos, digamos, como nos han llamado algunas veces burocráticos los informes o tediosos, porque pues, los técnicos a veces somos así, ¿cierto? Es ese reto de cómo saber llevar esa información digamos, a las comunidades, que esa es una charla donde Gloria se enfocará mucho de todos los esfuerzos que estamos intentando hacer para poder mejorar el tema de comunicación. Entonces, estos eran todos los informes. Computadores en la época no habían, ¿cierto? Los poquitos computadores que habían empezaron a hacer parte de ese monitoreo volcánico en Colombia. Y asimismo, en este caso, el 7 de octubre del 85 se entrega la primera versión del mapa de amenaza, bueno, que en su momento se llamó mapa de riesgo, pero ustedes vuelven y miren la fecha, 7 de octubre del 85, ¿cierto? Un poco más de un mes antes de la erupción del 13 de noviembre. Entonces teníamos al 20 de julio 4 estaciones sismológicas, teníamos mediciones geoquímicas, geodésicas y teníamos un mapa de amenaza que contemplaba perfectamente Armero, ¿cierto? Acá, estos son los ríos principales que nacen del Ruiz. Hacia acá está el río Gualí, que ustedes pues, van a estar en la salida en todo este sector, y el río Lagunilla y el río Azufrado. Y acá está Armero, el río Recio y los ríos que están hacia el departamento de Caldas, el río Claro, el río Molinos. Entonces, había ya una información que contemplaba Armero, ¿cierto? Y había información. Ahora, digamos que hoy en día, eso era lo que hacíamos como en ese momento. Ahora, hoy en día, ¿qué hacemos con todo lo que tenemos? Entonces, nosotros, que esto lo van a ver un poco más detallado, pero utilizamos 5 estrategias, que son conocer la historia eruptiva del volcán, evaluar la amenaza potencial, el monitoreo volcánico continuo, el diagnóstico de la actividad volcánica con la incertidumbre. Esa incertidumbre es muy importante porque, como les decía, de un volcán de 2 millones de años, pues conocemos 34 años instrumentalmente. O sea, eso pues no es nada. Entonces hay que tener esa reserva de que lo que conocemos, si bien ya es un valor agregado, es importante, pues no es suficiente para los volcanes, y entender que un volcán pues, puede tener esas edades. Y una parte muy importante que es la que se van a concentrar mañana con Gloria, que es la comunicación, y por eso nosotros siempre la resaltamos digamos que en este caso en mayúsculas, por la importancia que le damos al tema de la apropiación social del conocimiento como lo manejamos nosotros. Entonces en general nosotros en Colombia hacemos lo que se hace en todo el mundo, ¿cierto? Desde diferentes parámetros. Tenemos desde la parte sísmica, monitoramos más de 15 tipos de clasificaciones de sismos, por eso les decía que en el tema tectónico es diferente, ¿cierto? Nosotros tenemos mucho más, es más complejo, digamos, esa diferenciación que se debe hacer en el tema volcánico. Medimos la deformación volcánica a partir de diferentes técnicas con GPS, con sensores remotos, utilizamos GPS, distanciómetros, etcétera, para gas, ¿cierto? Para determinar todos los cambios físico-químicos, anomalías térmicas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, ese monitoreo también fue evolucionando poco a poco. Acá tenemos algunas imágenes de cómo era ese procesamiento en la parte sísmica, que era, como les comentaba, era netamente analógico, ¿cierto? Con papel ahumado, tedioso, en su momento era inclusive, digamos que el estatus de poder manejar esto era importante, ¿cierto? Y esto tenía unas implicaciones de que se podía
borrar el registro de un sismograma que no se va a volver a repetir nunca. Entonces esto era como se hacía antes. Hoy en día pues todo ha cambiado y todo es digital. Tenemos sistemas de procesamiento automáticos, generamos software, digamos que todo lo que podemos hacer en el tema de investigaciones pues es amplio, manejamos unas bases de datos muy robustas con informaciones pues de tipo multiparámetro. Entonces ya todo cambia de esa parte analógica que tuvimos por muchos años a una parte pues netamente digital. Estas son ya algunas imágenes de cómo eran esas jornadas de campo, de instalación y de intentando conseguir un dato lo mejor posible en su momento, desde el contexto sismológico. Hoy en día, digamos que las condiciones de campo no cambian, porque pues el volcán sigue siendo igual de frío, ¿cierto? Igual de alto, entonces sigue siendo complejo, pero intentamos que toda la red de estaciones en los observatorios vulcanológicos que tienen servicio geológico puedan obedecer a unos estándares que permitan tener una confiabilidad del dato, ¿cierto? En la parte técnica es muy importante tener esa confiabilidad del dato para poder asegurar que las variables que nosotros estamos midiendo pues correspondan a medidas reales. Entonces acá podemos ver cómo es la infraestructura, digamos, típica de algunas estaciones sísmicas, intentando mejorar esas labores de obtención del dato. En geodesia es algo similar. Antes las medidas de control topográfico pues eran lo que se tenía, pero pues tenían unas condiciones muy complejas porque dependían del clima,